favor que vayan conmigo, por favor, a Mateo capítulo 7, verso 21, y voy a procurar condensar una verdad bíblica en los próximos minutos que considero es pertinente para nuestros días y que Dios ha puesto en mi corazón para compartirles. Mateo 7, 21, lo vamos a leer, pero antes quiero que oremos al Señor. Cuando la palabra del Señor se predica, hay algo que se mueve en la atmósfera espiritual. No sé si usted lo ha percibido, pero a veces uno abre la palabra del Señor y parece que hubiese un somnífero ahí en las páginas. Y no pasa lo mismo con la película de las 10 de la noche el sábado. Y no pasa lo mismo en cine. Entonces eso obedece a algo espiritual. Y toda distracción y todo eso lo vamos a bloquear para que esta mañana podamos entender lo que el Señor quiere decirnos, ¿verdad? Entonces le invito a orar conmigo. Padre bueno, te doy muchas gracias por esta mañana preciosa. Gracias porque una mañana como hoy tu Hijo Jesucristo se levantó de la tumba y gracias a Él obtuvimos la salvación. En esta mañana te pedimos que tus verdades, que tu palabra, Señor Jesús, sea real en nosotros. Quita toda distracción, Señor, todo ambiente equívoco, Señor, toda atmósfera adversa, Señor, a tu palabra, para que mi vida sea mejor, Señor, para que mi vida te agrade más, Señor, para que saliendo de aquí pueda ser hacedor de ella y no tan solo oidor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Amén. Y amén. Mateo 7:21 es catalogado como una de las palabras más duras que Jesucristo dijo. Si hicieran un concurso, esta es una de las más duras. También se refirió a los fariseos de una manera bien categórica, pero esta palabra de Mateo 7:21 debería hacer temblar a cualquier cristiano, a cualquier creyente, al que no lo es también. Y lo vamos a leer, son solo 2 versos o 3, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. De las palabras más fuertes que Jesús dijo, esta. Y quiero empezar relatándoles algo que tal vez ustedes conocen. El 15 de abril del año 1912, uno de los barcos más grandes que ha existido, el Titanic, usted lo conoció o lo ha visto, se hundió tratando de pasar de Inglaterra a Nueva York. El viaje estaba presupuestado para 3 días y era un barco que fue diseñado para que no se hundiera. Tenía 16 cámaras en su parte inferior y si una cámara fallaba tenía 15 de repuesto para que se llenara de agua. Se presupuestaba que si llegase a pasar eso, ellos tenían 3 días para evacuar el barco. O sea que en un caso hipotético que las 16 cámaras se llenasen, ellos tenían 3 días para evacuar el barco. Sin embargo, en esta madrugada el barco se hunde en menos de 3 horas, dejando un rastro de muerte de 1.513 personas ahogadas, congeladas en este mar. Cuando se hizo la investigación se descubrió que en el Titanic hubo una cantidad de fallas, pero más que todo fueron fallas humanas. El barco sí pudo haber resistido lo que decía que resistía, pero las fallas humanas hicieron, esa mezcla de fallas humanas hicieron que el barco pues terminara como terminó. Después de la investigación se concretó que el capitán no tuvo la precaución de la zona de hielo que estaba atravesando. El vigía que colocaron para que revisara la trayectoria con una luz potente que había sobre el mar, reportó después, porque sobrevivió, pero reportó después que llevaba mucho rato buscando sus binoculares que no los encontraba. El tipo que pudo haber estado avisando acerca del peligro por el telégrafo estaba mandando mensajes de felicitación que los pasajeros enviaban y de saludos al otro lado del mar.
no estaba libre el equipo de pedir auxilio. El capitán quiso romper el récord de velocidad que había hasta el momento, orgulloso porque estaba a bordo y a cargo del mejor navío de la época. Y entonces se resume en todo eso: el Titanic se hunde por exceso de confianza. Esa fue toda la conclusión de la investigación. Y a algunos les pasa igual con su alma, tienen exceso de confianza, no por falta de advertencias, porque las hay suficientes como las hubo en el Titanic. No es una falta de advertencia, sino es un exceso de confianza. Y esta mañana yo le he puesto a esta reflexión el mayor engaño, o el más tremendo, el más alto de los engaños. El más alto, o el más tremendo, o el mayor engaño que alguien pueda tener en su vida es el autoengaño. Es el autoengaño. Es el peor. Porque cuando te engaña a otro, tú te das cuenta y sufres, y tienes tu pena, y tienes tu despecho que alguien te haya traicionado. Pero engañarse a uno mismo, la palabra dice que es lo peor que hay, el engañarse a sí mismo. Y entonces tenemos en los hombres de Mateo 7, que los leímos, hombres que están autoengañados, creen que son, pero no son. Y me parece a mí, con el respeto a la diferencia, que ese es el mayor peligro que enfrentamos en la iglesia de hoy día. Gente que cree que es, pero no es. Y estamos felices caminando rumbo al cielo abrazaditos, pero quizás no seamos lo que profesamos ser. Y es un peligro tremendo. Es un exceso de confianza como el del Titanic. Asumir que tú eres cuando no lo eres es supremamente peligroso. Y es peligroso por las consecuencias que leímos en la palabra del Señor. Entonces esta gente decía lo que había que decir, caminaba como había que caminar, es más, profetizaban, echaban fuera demonios, una cantidad de cosas que usted lee, pero no eran lo que decían decir, lo que decían que eran. Ni siquiera tuvieron, mis hermanos, nunca consideraron la leve posibilidad de estar engañados. ¿Tú has considerado eso? Que tengas una leve posibilidad de estar engañado, no por lo que crees, sino por lo que eres. Yo probablemente no soy lo que digo ser, y es supremamente peligroso. ¿Cuál fue el error de la gente de Mateo 7? Pues justamente afirmar que Cristo era su Señor, cuando en realidad se gobernaban a sí mismos. Es peligroso para la iglesia, para los creyentes que están confirmando su fe hoy a través de las aguas. Es supremamente peligroso el pensar que determinadas cosas que se hacen me matriculan a mí en una fe, y es necesario lo que vamos a ver más adelante acerca de examinarnos a nosotros mismos. Como el Titanic, hay muchas personas que están ignorando advertencias domingo tras domingo. Cada reunión ignoran las advertencias y se sienten seguros en su posición. Y no se consideran que la palabra es clara cuando la palabra creer, confianza y obediencia, esas tres palabras en la Biblia siempre están mezcladas. Quiero mostrarte un ejemplo en Juan 3:36, que si lo quieres escribir, porque los tengo acá. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Siempre hay una obediencia ligada al creer, y ese es como el propósito, como la columna vertebral de lo que yo quiero transmitir en esta mañana. No basta creer, la obediencia está ligada al creer, está unida al creer. Ahora, yo les decía a los jóvenes ayer, no es una obediencia perfecta, o sea, levanta la mano y que obedece perfecto, el perfecto acá, creo que no hay un argentino, pero sí, aquí no hay nadie perfecto. No es una obediencia perfecta, es una obediencia sincera, que esa es otra voz. Es sincero. Es decir, yo me equivoco, yo fallo, pero mi obediencia no es perfecta, pero es sincera. Y ese fue el examen que no hicieron las personas de Mateo 7. Una obediencia sincera. Muchos con su vida hacen lo que el capitán del Titanic hizo, ignorar las advertencias. No por falta de advertencias, porque las hay suficientes en la palabra del Señor, sino por el exceso de confianza. ¿Tú crees realmente que vas a pasar la vida eterna en el cielo? ¿Qué evidencias tienes de eso? ¿Que creíste? ¿Que te bautizaste? ¿Que pertenecías a una iglesia? Pues lo que encuentra en Mateo 7 es gente así,
gente que creía, que caminaba, que tenía una vida medianamente correcta. Sin embargo, el Señor les da la reprimenda que ustedes leyeron. Algunos tildan de extremista este tipo de posturas, ¿no? Porque Dios es un Dios de amor. Tú estás hablando de un Dios extremo, como si fuera el Dios del ISIS y de... No es extremismo. Dios advierte porque Él cumple su promesa. Él cumple su promesa. Tan fácil que es nosotros creer a las promesas cuando son algo bueno, pero cuando el Señor dice que va a prometer un juicio y un castigo para aquel que no ha creído realmente en Él, creemos que esa promesa no la va a cumplir. Y Él va a cumplir sus promesas. El juez de toda la tierra está diciendo en Mateo 7, está diciendo aquí que muchos llegarán a su juicio creyendo que son lo que no son. Eso es terriblemente peligroso. Jesús les está diciendo, miren, en el juicio que yo voy a presidir, muchos llegarán creyéndose cosas que no son. No importa que vayas a la iglesia que vayas. No importa el tamaño de tus buenas obras. Y entonces empiezo yo a descubrir en el texto que hay ciertas características que me inducen y me llevan a un autoengaño. Ya hemos concluido que el peor de los engaños es engañarse a uno mismo. Hay una figurita ahí en internet donde hay un gatito mirándose en un espejo y en el espejo hay el reflejo de un león. Y es mucho lo que le pasa al ser humano. Pero entonces, ¿qué nos lleva a pensar de esa manera? Lo primero que yo encuentro es que en las iglesias, en el trasegar de la vida cristiana, he encontrado, mi amado hermano, que hay gente que tiene una falsa idea de la seguridad de la salvación, una falsa doctrina de que está seguro en Dios. No porque la doctrina en sí misma sea equivocada. El Señor dice que vamos a ser eternamente salvos si confiamos en Él, sino que tienen una idea en su mente que es totalmente errada en cuanto a la seguridad de la salvación. Todo verdadero cristiano debe anhelar esa certeza de fe. Con respeto que nos visitan, el Papa Juan Pablo II dijo al morir, una de sus últimas palabras están registradas, dice: voy a dar un salto al vacío. Un hombre de tanta fe iba a dar un salto al vacío, esa era su sensación al morir. Pero el apóstol Pablo, por otro lado, dice en 2 Timoteo 4:6, dice que ya está terminando su carrera, que ya está listo para ser sacrificado, pero que ha peleado la buena batalla de la fe y que le espera una corona preciosa e incorruptible, ¿verdad? Es esa seguridad a la que el cristiano debería llegar. Pero, ¿estamos seguros en Cristo? La gente no está segura en Cristo por una sencilla razón. Han confundido dos preguntas. Probablemente esa no sea tu confusión, pero si la es, estás cometiendo una terrible equivocación. Hay dos preguntas que emergen en el pensamiento del ser humano. Y es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es la primera. ¿Tú qué contestas a eso? Ahí está el texto, Hechos 16:31. ¿Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Esa es una primera pregunta. ¿Qué debo hacer? Bueno, cree, todos pueden creer. Pero hay una segunda pregunta que se pasa por alto. ¿Cómo puedo yo saber si soy salvo? Y nosotros le acuñamos la primera respuesta. ¿Sí estoy siendo claro? Hay dos preguntas. Una es ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la otra, ¿cómo saber si soy salvo? Y a las dos preguntas le respondemos lo mismo: cree en el Señor Jesucristo. Y resulta que la segunda pregunta no tiene la misma respuesta que la primera. Cuando se dice cree en el Señor Jesucristo, es el procedimiento, llamémoslo así, para ser salvo. Pero la segunda pregunta, la respuesta a la segunda pregunta, ¿cómo saber si yo soy salvo?, es una respuesta mucho más elaborada que la primera. ¿Cómo saber si yo soy salvo? ¿Porque creíste? ¿Solo por eso? Y entonces, ¿en dónde está la obediencia y todo lo demás? Entonces, a la segunda pregunta, ¿cómo saber si tú eres salvo? ¿Cómo saber si estás en el camino correcto? ¿Cómo saber si el domingo simplemente no estás ocupando una silla más? ¿Cómo saber si soy salvo, si estoy en la verdad? La seguridad de la salvación del ser humano descansa sobre un trípode. Bueno, no tenemos un ejemplo, pero bueno, todos entienden que es un trípode, ¿no? Un trípode es algo, un elemento de tres patas sobre el cual se descarga un peso determinado. Un trípode.
La seguridad del cristiano descansa sobre un trípode. Si el trípode falla una patita, o si está más coja, se cae. Eso tiene que estar perfectamente equilibrado. Las tres patas equilibradas. Esas tres partes para saber si yo estoy seguro en Dios son primeramente las promesas de Dios. Creer a las promesas de Dios, como la promesa de Juan 5:24 que dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué preciosa promesa? El que cree pasa de muerte a vida. Listo. ¿Qué tal si reducimos el evangelio solo a eso? A creer. Muchos están equivocados, es porque descansan en la sola patica de la promesa. El Señor lo prometió, listo, hecho. Hay una campaña política que siempre se queman, ¿no? Una palabra, campaña política de unos cristianos que se lanzan a la alcaldía, el consejo, en fin. Si el Señor lo dice, hecho está, es su eslogan. ¿Acaso son solo las promesas las que me hacen un verdadero cristiano? ¿Soy salvo solo por las promesas? Esa es una parte de las tres. La segunda es que hay un testimonio interno de que tú eres salvo. Algo en tu interior te dice que estás en la fe. Esa es la segunda patita. Y entonces en Romanos 8:16, por ejemplo, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que ¿qué? Que somos hijos de Dios. Entonces no son solo las promesas de Dios, tan bueno que es creer a las promesas, pero también hay algo interno que te dice que tú eres un hijo de Dios. El Espíritu da testimonio a tu espíritu. Hay algo en tu interior que te dice si estás en la fe. Pero ¿podemos acaso descansar en esas dos patitas nada más? El trípode se cae si solo te apoyas en las promesas de Dios y si solo te apoyas en el conocimiento interno. Hasta ahí se cae todo. Hace falta una tercera. Hace falta un tercer apoyo, y ese tercer apoyo son los frutos de santidad y de justicia, que es justo lo que no tenían los hombres de Mateo 7. Los frutos de santidad y de justicia. Primera de Juan 2:3 me dice lo siguiente: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ahí se completa el trípode. ¿Tú crees a las promesas de Dios? Acá hay un trípode, gracias Mateo. Este es un trípode. Entonces sobre él se descarga cualquier peso. Las promesas de Dios por un lado, el conocimiento interno, el testimonio interno del Espíritu a tu interior, allá nadie sabe, nadie se mete allá. Y por otro lado, lo que sí podemos ver, que es el fruto, tu caminar en Cristo. Eso sí lo podemos ver. La gente de Mateo 7 solo se apoyaron en la tercera patita. Se apoyaron en las promesas de Dios, olvidaron más bien la última, la del trasegar, la de la obediencia a Cristo. Mis amados hermanos, los falsos profesantes descansan sobre una o sobre dos, pero no sobre las tres. La seguridad, esta gente está autoengañada porque pensó que creían que creían. Y creer que crees no te hace salvo. Tener fe en la fe es una corriente filosófica que se llama fideísmo, porque muchos de nosotros tenemos fe en la fe. Pero no es tener fe en la fe. El decir yo creo en Jesús no salvará a nadie. Y de pronto alguien está diciendo, se está predicando una herejía porque el Señor dice cree en el Señor Jesucristo y será salvo. No, mi amado hermano, a la Biblia hay que tomarla completa. Y el fruto y la obediencia y tu comportamiento y tu conducta, ¿dónde la vamos a dejar? Solo vamos a creer y ya. Por eso hay mucha gente engañada en la iglesia. Solo una persona que tiene un verdadero interés en obedecer a Cristo puede decir que es salvo. Una obediencia sincera a Jesús. No de mojigatería, o sea, diciendo todos somos buenos, todos somos santos. No, es llegar desprovisto de cualquier forma humana, de cualquier obra humana y decir yo realmente no soy salvo sino por Jesús. Eso te hace seguro. Pero hoy en día tenemos gente, falsos profesantes, y los púlpitos tienen responsabilidad en eso, porque estamos llevando a personas que no conocen a Jesús simplemente a que hagan una decisión de fe, cosa que con todo respeto no la encuentro en la Biblia.
La decisión de fe no es bíblica. Lo que es bíblico es que las personas se acercan a Jesús, el Espíritu Santo obra en ellas y el Señor las recibe. O sea que aquello de recibe a Cristo en tu corazón también hay que reevaluarlo. Porque tú no puedes recibir a Jesús, tú estás muerto. Es Jesús el que te recibe a ti y la cosa cambia. Hay un libro, un hermoso libro que se llama El progreso del peregrino. Juan Bunyan lo escribió hace muchos años. Charles Spurgeon, por ejemplo, el príncipe de los predicadores, lo leyó 100 veces. 100 veces leyendo el mismo libro. Y en este libro hay un personaje al cual él llama cristiano, y ahí se encuentra con una señora que se llama Ignorancia. No es por ser machista, pero es una señora que se llama Ignorancia. Y le pregunta, le dice, dice Ignorancia, ¿no? Ignorancia dice, yo me siento muy feliz porque creo en el cielo y porque creo en Jesús. Y Cristiano le pregunta, pero ¿tú piensas en el cielo y en Jesús todo el tiempo? Sí. Ignorancia dice, sí, yo pienso en eso, pienso en una eternidad. Y Cristiano le dice, ¿cómo lo sabes? Y Ignorancia responde, bueno, yo lo sé porque mi corazón me lo dice. Solo una patita del trípode. Mi corazón me lo dice. Hay algo muy en el fondo que me dice que estoy haciendo las cosas bien. Soy un buen cristiano, soy un buen esposo. Que yo sepa, no tengo hijos por regados. Y como que me comporto muy bien. Pero ¿cómo haces si el corazón, dice la Biblia, que no hay cosa más engañosa que el corazón? Es tremendo. Entonces creen, pero aún sin evidencias. Esa es como la columna vertebral de lo que quiero transmitir en esta mañana. ¿Tú crees que crees? Evidencias, mi hermano. Evidencias. A los docentes del Estado nos toca hacer una carpeta de este porte a final de año con todas las evidencias. Evidencias de clase, evidencias de evaluación, evidencias de si mis compañeros están contentos conmigo, si los estudiantes están felices conmigo, si el rector está feliz conmigo. Entonces una carpeta de evidencias. Y muy acertadamente un compañero le contestó a la persona que le preguntó evidencias, que no tenía nada, y entonces muy acertadamente le contestó, ¿quieres evidencias? Ven, salgamos al patio, mira, por ahí van corriendo, por ahí están jugando fútbol. O sea, son todas mis evidencias. No quiero poner nada en el papel, ahí están, vivitas y coleando. Nosotros necesitamos evidencias vivas. Creer que crees no te hará salvo. Y es peligroso. Yo felicito a mis hermanos que dieron el paso de obediencia. Es un paso muy bonito porque es una evidencia pública. Es una evidencia pública. Pero recuerda, mi amado hermano bautizado, que la seguridad de creyente descansa sobre tres pilares, ¿verdad? Vamos a avanzar. Hay una segunda cosa por la cual, mi amado hermano, las personas se autoengañan. Lo primero es que están falsamente seguros. Lo segundo es que tienen un descuido al deber bíblico de examinarse a sí mismo. La Biblia dice que es necesario examinarnos a nosotros mismos. En medicina las personas llaman eso el autoexamen, ¿no? El de seno, el autoexamen de seno y bueno, y los otros que ya conocemos. Autoexaminarse es clave. A las mujeres que han padecido cáncer de seno, lo primero que dicen es ellas dicen, pidas con el autoexamen, porque eso determina la cantidad de cáncer que hay, si es que lo hay. El autoexamen es clave, pero nosotros no nos examinamos a nosotros mismos. Nos encanta examinar a otro. Ese es el deporte favorito, examinar a otro. Y bueno, los hombres fallamos mucho en eso, pero por ejemplo las mujeres tienen como un escáner. Ellas pueden fijarse en la hebrita más chiquitica que el pantalón tenga, o si mira, tienes una hebra, y yo pasé por ahí cualquier cantidad de veces me miraba, yo no la vi por ningún lado, pero ellas pueden dar con el examinar a otros. No nos pasa igual a nosotros no pasamos por alto muchos detalles,
Pero el examinarnos a nosotros mismos es una corriente bíblica, es una postura bíblica adecuada, diaria, necesaria y urgente. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 13:5 de la siguiente manera: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Mire qué palabras tan tremendas. Examínese, mi hermano, si usted está en la fe, si usted es quien dice que es. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis ¿qué? Reprobados, eliminados. El autoexamen es necesario, el diario, todos los días. ¿Cómo estás como esposo? ¿Cómo estás como hermano, como hijo, como padre? ¿Estás en la fe? El autoexamen es necesario, es casi que obligatorio. El salmista le decía al Señor: examíname, pruébame, le decía al Señor. Pero en esas palabras no era Dios el que lo estaba examinando y probando, aunque él puede hacerlo. El salmista estaba suplicando en el Salmo 139, le estaba diciendo: dame la fuerza para yo examinarme a mí mismo y reconocer mis propios errores, reconocer mis propias faltas. Es necesario autoexaminarnos, mi hermano, a diario, porque puede ser que lleguemos al día del juicio y digamos lo que estamos diciendo aquí los hombres de Mateo 7. Era gente que no se examinaba a sí mismo, y es un sagrado deber. Habrán pecadores, habrán predicadores en el infierno, al igual que pecadores. ¿Tú no crees que un apóstol puede ir al infierno? Pregúntale a Judas. Muchos me dirán aquel día. Mira la palabra muchos, dicen muchos, no dice algunos. ¿Por qué se da el fenómeno de que domingo tras domingo, predicación tras predicación, palabra tras palabra, pasemos por alto las advertencias? Porque no nos examinamos. Porque creemos que el sermón es para cualquier otro, menos para mí. Porque yo creo que con pararme acá y predicarles a ustedes, estoy cumpliendo una hermosa labor. ¿Y qué hay de mi examen, el mío como predicador? ¿Dónde queda ese? ¿No ve que muchos le dirán en aquel día si yo también predicaba? Mis amados hermanos, es una obligación. Es una obligación que tú mires a qué velocidad vas en tu vida cristiana. Unos corren a 100, los felicito por los que corren a 100 kilómetros por hora y que están levitando en su santificación. Gloria a Dios por ellos. Pero si tú corres a 30, te felicito, porque tú estás consciente de tus 30 kilómetros. Para alcanzar el cielo, para alcanzar la salvación, mi amado hermano, no es por obras. Alguien puso un acertado ejemplo diciendo que es como si las hormigas se criticaran entre ellas, ¿no? En el mundo de las hormigas. Entonces le dice una hormiga a otra: yo puedo levantar 2 gramos. Una tremenda, 2 gramos me levanto. Entonces llega otra: dice que 2 gramos, yo me levanto 3 gramos de borona de pan. Y otra dice: no, esta gente dice que gramos, yo me levanto un pedazo de hoja tremendo, me lo echo al hombro y camino y casi que me tambaleo, pero pesa 5 gramos. Y uno como ser humano riéndose de las obras de las hormigas. Porque esos son. Ayer les explicaba a los jóvenes lo que significan los trapos de inmundicia, según el Antiguo Testamento, algo un poco grotesco, pero esas son nuestras obras, trapos de inmundicia. No sirven para nada. Para nada sirven. Así que es necesario hacer un autoexamen. A mí me inquieta la falta de inquietud de muchos. Que domingo tras domingo, mi amado hermano, estamos llenos de palabra, llenos de buena alabanza, llenos de buenos servicios, pero no hay un autoexamen. Yo estoy fallando con mi boca. Yo tengo que ser hoy mejor que lo que era ayer. Las personas de Mateo 7 no se examinaron a sí mismos. Tanto así que pasó el Señor el escáner el mismo día del juicio. Un minuto antes del escáner que pasa Jesús ese día, tampoco se habían dado cuenta de todo lo que tenían en su interior, porque no se examinaban a sí mismos. Y hay una tercera razón que quiero llevarlos a esto. Jesucristo les dijo a los fariseos algo muy claro antes de pasar a la tercera, es que ellos eran sepulcros blanqueados. Y qué terrible definición para un creyente. ¿Sabe qué eres tú?, le dijo Jesús. Un sepulcro blanqueado. Por fuera eres hermoso, en mármol,
brillante, y hay unos donde pegan ya una foto, o un relieve y unas palabras lindas. Pero ¿qué hay por dentro? ¿Qué hay 15 centímetros más adentro? Pudrición. Qué terribles palabras. El autoexamen es necesario. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Tú por qué dices lo que dices? ¿Por qué caminas como caminas? ¿Porque crees simplemente? Y hay una tercera cosa que quiero llamarte la atención del texto. Otra causa del autoengaño es atribuir una importancia desmedida a las labores y a las actividades religiosas. Atribuir una importancia desmedida a eso. No se vaya a malinterpretar mi punto en esta mañana, mi amado hermano. No es que no vengas a la iglesia, no es que no sirvas. El servicio es necesario y casi que obligatorio en todo creyente. Pero es atribuir una importancia desmedida al servicio en la obra de Dios. Porque eso es lo que vemos en el texto. Muchos me dirán aquel día, pero Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Ahora, para profetizar se necesita tener un nivel espiritual más o menos alto. A menos que tú quieras decirle mentiras a todo el mundo. Pero profetizaban, predicaban, echaban fuera demonios. Hay otro nivel alto en eso. Trabajé en un colegio cristiano hace muchos años y llevaban a los niños por cursos pues como a campamentos cristianos. Pero los niños eran casi que obligados pues como a la brava, a meterlos ahí en las administraciones. Y 11 de la noche, después de que han jugado todo el día en una administración, ellos estaban rendidos allí y decían las directivas, bueno, profesores, ayúdenme en que pasa séptimo a la oración. Entonces el chino ya no daban un paso más, igual tocaba pasarlos. Y ahí oraban por ellos y eran oraciones largotas hasta la madrugada. Los muchachos, profe, por favor, sáquenme de aquí. Por favor. Y no, muchachos, vamos a la oración, vamos. Y en una ocasión se manifestó como un demonio allí, una niña empezó a gritar y a revolcarse. Y entonces yo estaba afuera, yo estaba tomando algo cuando llamaron, profe, que me acuerdo tarde, ella se llama Jessica. Profe, que Jessica le dio algo, que un demonio que entre, profe, que apure. Y yo me acuerdo que entré y yo la vi y algo sentí como en el interior. Yo dije, esto es como una pantomima acá. Pero ya llevaban orando rato, o sea, llevaban orando, no sé, como 10, 15 minutos. Y entonces yo me arrodillé, le cogí la oreja y le dije, párese que está haciendo el ridículo, apúrele. Pues. La china quedó sentada y dijo, ay, gracias, profe. Y se sentó y yo quedé como el liberador de demonios. Yo soy un tremendo. Me felicitaron, pero no supieron lo que yo le dije ahí. Párese a ver, o fue que se embobó. Como por darle una idea de lo que se hace en las actividades de la iglesia. Tan fácil que es hacer cosas en la iglesia. Cantar es relativamente fácil y predicar, bueno, tiene su ciencia, pero podremos cogerle el tiro en algún momento a la predicación. Pero no por eso. No son las actividades religiosas las que te hacen una persona salva, no es así. Y estas personas daban una importancia desmedida a eso, al servicio. No se malentienda, en 1 Tesalonicenses 1:9 la palabra del Señor nos dice que es necesario que nosotros sirvamos al Dios vivo. Hay una obligación en el servicio, mi amado hermano. Todo cristiano sirve. Todo salvo sirve, pero no todo el que sirve es salvo. ¿Se entiende? El creer que tú vienes a la iglesia y que por eso eres salvo, el estar en un garaje no te hace carro, ¿sí? Hace mucha gente, porque como está sirviendo, como yo sirvo, lo importante es que yo sirva, que yo dé mis diezmos, mis ofrendas. Lo importante es que yo esté involucrado en las actividades allá, metido allá de cabeza. Entre más me meta de cabeza, más salvo soy. ¿Acaso es una postura bíblica? Muchos. Note la palabra muchos es muchos. Demasiados. Muchos me dirán aquel día, estábamos en una iglesia, tengo el boleto para entrar a la eternidad.
estábamos en una iglesia y soportábamos las predicaciones de Nelson, deme permiso que voy para el cielo. Y el Señor dice, no, yo realmente no los conozco. No son las actividades religiosas. Realmente estas personas de Mateo 7 hacían lo que hacían por Cristo, sí, pero no le conocían. Porque nuestra respuesta es esa, no, yo lo hago para la obra del Señor. No, yo sí por la obra del Señor yo me desgasto. Pero el problema es conocerlo. No hacer cosas por su obra, sino por Él. Conocerle íntimamente. Nuestra adoración es mecánica y ritualista. Y es preocupante ver eso. ¿Hace cuánto no hay lágrimas en tus mejillas cuando cantas, por ejemplo? Que no sea mecánico, que no sea ritualismo, porque ese falso activismo se confunde con la verdadera espiritualidad. Porque es preferible que no sirvas a que tú tengas comunión con Dios. No son excluyentes, pero sería preferible. Todo cristiano debe servir, es un ejemplo bíblico, pero si el servicio te hace salvo, estás equivocado. Estas personas creían que por estar involucradas en la iglesia, metidos de cabeza, profetizando, echando fuera demonios con regaño sin regaño, pensaban que tenían la salvación, estaban equivocados. Jesucristo más adelante les dice, mire, tú eres lo que eres cuando nadie te ve. Eso es lo que eres, no cuando todos te ven. Porque acá ustedes perciben a alguien que está dando una conferencia, una charla y preparó algo, pero ¿cómo saber quién soy yo en realidad? Yo soy, mis amados hermanos, lo que soy cuando nadie me ve. Eso es lo que soy. Una hermana en una iglesia que prediqué me esperó a la salida y me dijo, ay, pastor, yo como quisiera que usted fuera mi pastor. Y yo le dije, hermana, lo que usted está diciendo es una insensatez. Le voy a decir por qué. Porque usted no tiene ni idea quién soy yo. Me escuchó hablar y puede ser agradable a su oído, pero no tienes ni idea cómo trato a mi esposa, a mis hijos, quién soy en la intimidad. Eso es lo que soy, no lo que ustedes ven. Y las madres de los jóvenes dicen, pastor, involúcrelo, que toque algo, que toque la guitarra, la batería, no importa cómo viva, no importa si fuma marihuana con tal que esté allá metido. Y entonces uno dice, bueno, de alguna manera es un gancho para tenerlo acá, con tal de que venga, pues que venga, pero no te hace salvo. Puedes ser el mejor músico del mundo, pero eso no te va a entregar la salvación. ¿Quién eres cuando no estás envuelto en ninguna actividad eclesial? ¿Quién eres? ¿Quién eres cuando no tienes nada que ver con iglesia? En vacaciones, por ejemplo, que uno llama al pastor y dice, pastor, me fui para tal lado, estoy descansando y no me esperen por un mes. ¿Quién eres ahí? Eso es lo que eres, no lo que tú ves aquí. Y entonces Jesucristo les dice, muchos me dirán aquel día, ustedes pensaban que por ir a la iglesia y hacer actividades, no cualquier actividad, entiéndase bien. Ellos no dijeron que cantaban coritos, ellos no dijeron que estaban, en un discipulado pequeño enseñando las bases del evangelio, no. Son las grandes ligas. Echar fuera demonios tiene su ciencia, no a mi manera, pero eso tiene su ciencia. Y hay que estar preparado para hacer eso. Profetizar tiene su ciencia. Así que mis hermanos, que se entienda bien, no es el servicio, sirve a Dios con amor, sirve a Dios con entrega, dedícale todo tu tiempo a Él cuando puedas, en tus fuerzas, pero conoce a la persona a la que le estás sirviendo, conócelo a Él. Hay una cuarta cosa, voy a avanzar ya para terminar. Estas personas no toman todo el consejo de Dios, no tienen en cuenta todo el consejo de Dios. La Biblia aprende a leerla en su integralidad, toda la escritura es inspirada, toda. De toda palabra que sale de la boca de los cielos, de allá nos alimenta, de la boca de Dios, de allá nos alimentamos nosotros. Pero es toda. Te voy a dar un ejemplo de cómo estas personas entendían una parte. Las doctrinas básicas de la Biblia la entendían perfecto, pero sin embargo mezclaban. Como cuando tú sirves un plato y escoges una cosa, yo quiero esto, quiero algo de prosperidad, quiero algo de sanidad a mi vida, alguito de alabanza, pero esto que dice obediencia no me lo como. O esto que dice mayordomía, mis finanzas, esa parte no la dejamos a un lado como la
la ensalada esa de remolacha roja, que yo no la puedo ver, yo la hago de una vez, apenas la veo, la saco. Algo así. Tomaban ciertas cositas, estas personas, esto me sirve, pero esto no. Juan 5:24, por ejemplo, nos dice de la siguiente manera: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué chévere. Hasta ahí está bien. Hasta ahí suena muy bien, porque dice, yo solo necesito creer. Yo solo necesito acá oír la palabra y creer a Jesucristo. ¿Qué complicado tiene eso? Eso no tiene ciencia. Tú te sientas, escuchas hora y media a alguien, crees en lo que esa persona está diciendo, pum, listo, para el cielo, matriculado. Resulta que no. Porque en el también en el libro de Juan, en el 8:31, dice de la siguiente manera, Juan 8:31, donde dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Nótese ahí. Dice, dijo Jesús ¿a quiénes? No a los incrédulos, a los que creyeron en él. Hay que leer lo primero que dice. Dijo entonces Jesús a los que creyeron en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Este texto define lo que yo quiero decirte hoy. No te vale creer. Le dijo a los que creyeron, venga, ya creyeron, ya se bautizaron, ya caminan supuestamente conmigo. ¿Qué tienen que hacer? Permanezcan, obedezcan, compórtense, hablen bien, caminen bien, permanezcan en mí. Si permanecen son. Si permanecen son. Pero solo tomamos una parte. Juan 5:24 suena muy bien. Escuchar y creer, fácil. Pero ¿qué es de la obediencia? Este es un llamado, mis amados hermanos, a examinarnos y a mirar la obediencia. Yo por último quiero dejarte lo siguiente, que hay una última causa del autoengaño. Estamos hablando del autoengaño. El mayor de los engaños es el autoengaño. Y hay una última cosa del autoengaño que yo descubro en el texto. Y es que gente que perdió de vista de que al final lo único que importa es la comunión con Dios. Es lo que suma al final. No importa cuántos títulos, no importa si te bautizaron en el río Jordán, porque hay gente que se va hasta el Jordán para bautizar, o en una piscinita pequeña en una iglesia. No importa cuántos títulos, cuánta teología tengas en mente, al final lo que importa es tu comunión con Dios. Allá cuando nadie te ve, intima con Dios, intima con Él. Es lo correcto, es lo más sabio. Por eso Jesús les dice, nunca los conocí, yo nunca los conocí. Y pasan los matrimonios, cuando de repente el tipo tiene 30 años de casado y se va con una mujer más joven, y ella se sorprende y dice, pero yo con quién estaba casado, casada, yo con quién. No lo conociste, no lo conociste, intimaste en cualquier otra área, pero te faltó conocer realmente el corazón de ese hombre, quién era realmente. Intima con Dios, la comunión con Dios es lo que suma al final. Que yo esté aquí parado, que tú estés allá sentado, no me hace más a mí. No me hace más a mí por haber nacido en el Evangelio y llevar 30 años en el Evangelio. Eso no me hace más que otro. Ayer les decía a los jóvenes, les decía, ¿tú te crees mejor que otro, mejor que el indigente de la esquina? Si somos iguales, si somos idénticos, solo que la gracia de Jesús nos respaldó y nos salvó. O tú elegiste tu familia, elegiste tu apellido, elegiste el estrato social en el que estás. Nadie eligió eso, pero solo la gracia de Jesús nos salvó. Mi amado hermano, nuestra relación con Cristo. No te pregunto si vienes a la iglesia o si estás en un ministerio o cuántos años cargas una Biblia. Te pregunto por tu comunión. ¿Es Jesús el todo de tu vida? ¿Es Jesús la persona a la cual tú le obedeces? ¿Estás desprovisto de todo? Estas personas de Mateo 7 empezaron a sacar sus cartones, como salió ahora en las noticias. No, usted no sabe quién soy yo. Pues a Jesús intentaron decirle lo mismo. Usted no sabe quién soy yo.
si yo profetizo, si yo predico, si yo canto como los ángeles? Y Jesús responde: nunca los conocí. Si tú estás aquí sin Jesús, si tú estás aquí sin Jesucristo, yo te invito para que lo invites a Él, a ser el dueño de tu vida. Mírate a ti mismo desprovisto de todo. Todo. Tus títulos no te van a servir de nada. El tener la mujer más joven, la mujer más bella, el hogar más florido económicamente, no te va a servir de nada. Te invito para que estés desprovisto de todo y que por favor te examines a ti mismo. Examínate. Es una advertencia más. No hagas como el capitán del Titanic, ignorando toda advertencia, y siguió de largo. Inclina tu rostro, vamos a dar gracias al Señor. Lo que eres es por la gracia de Jesús. Lo que eres es porque Él nos salvó. Ninguna otra cosa será importante el día del juicio final, ninguna otra. Si vienes o si participas o no participas de una iglesia, de una obra, nada de eso será importante. Será importante tu comunión con el Señor. Acuérdate que tu fe, tu seguridad descansa sobre un trípode, que son las promesas de Dios, que es el conocimiento interno, el testimonio interno del Espíritu, pero también la obediencia. Vas a pasar por alto una advertencia más hoy domingo. Vas a pasar por alto que el Señor te está diciendo que corrijas tu caminar. Señor Jesús, te damos infinitas gracias en esta mañana.